Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Tutomate. Hoy veremos en qué consiste una tabla de frecuencias, aprenderemos a crearla e interpretar la información que nos da. En este tutorial nos centraremos en el caso de la variable aleatoria discreta. Veamos nuestro ejemplo. Hemos preguntado a los 18 alumnos y alumnas de una clase cuántos hermanos y hermanas tienen y estas son sus respuestas. Resume la información en una tabla de frecuencias. El número de hermanos, que es la variable del ejercicio, es discreta, porque solo puede tomar valores concretos. Tú puedes tener 0, 1, 2 hermanos, pero no puedes tener, por ejemplo, 1,25 hermanos. Vamos ya a construir la tabla. Inicialmente tendrá dos columnas. En la primera de ellas colocaremos los diferentes valores que toma nuestra variable. Le llamaremos x sub i. Si observáis las respuestas de los alumnos, tenemos 4 valores diferentes: 0, 1, 2 y 3. En la segunda columna irán los n sub i, que son las frecuencias absolutas. ¿Qué es esto? Pues es el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, la frecuencia absoluta del 0 es el número de veces que nos han respondido 0 hermanos. Contamos y vemos que han sido 6 veces. Así hacemos con los demás valores. La frecuencia absoluta del 1 es 5, la del 2 es 5 también, y por último la del 3 es 2. Si sumamos todos los números en esta columna, es decir, todas las frecuencias, nos daría lógicamente 18, que es el número de alumnos y alumnas en clase. Vamos con una nueva columna, la de los n mayúscula sub i, o frecuencias absolutas acumuladas. ¿En qué consiste? Pues es la suma de las frecuencias absolutas de cada número y de los anteriores. Lo vamos a entender mejor en el ejemplo. La frecuencia absoluta acumulada del primer valor, el 0 en este caso, va a ser igual a su frecuencia absoluta, es decir, 6. Repetimos el dato de la columna anterior. La del 1 será la suma de la frecuencia absoluta del 1 y del anterior, el 0, es decir, 6 más 5, 11. La del 2 es la suma de su frecuencia absoluta y de los anteriores, el 0 y el 1, o sea, 6 más 5 más 5, 16. Otra forma de calcularlo, lo veremos ahora para el 3, es coger la frecuencia del número, la frecuencia del 3, que es 2, y sumarle la última frecuencia absoluta acumulada. 2 más 16, 18. Si los cálculos están bien hechos, ese último valor debe coincidir con n, el número de datos del ejercicio. Vamos con otra columna, la de los f sub i o frecuencias relativas. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo, dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato, el n sub i, entre el número de datos total, n. Así, para 0, su frecuencia relativa es 6 entre 18, 0,33. Aproximando 2 decimales. La del 1 será 5 entre 18, 0,28. La del 2 también es 5 entre 18. Y por último, la frecuencia relativa del 3 es 2 entre 18, 0,11. Con esta columna podemos construir la siguiente, la de los f sub i mayúscula o frecuencias relativas acumuladas. Se calcula sumando la frecuencia relativa de cada dato y de todos los anteriores, igual que hicimos para calcular los n sub i mayúscula. La primera frecuencia la copiamos tal cual está, 0,33. La segunda será 0,28 más 0,33, es decir, 0,61. La siguiente es la suma de 0,33, 0,28 y 0,28, o bien 0,61 más 0,28, que nos da 0,89. Y la última frecuencia, que es la suma de todas, o bien la anterior, 0,89 más 0,11, que es igual a 1. Si los datos están bien hechos, este es el resultado que nos tendría que dar, 1. Aunque algunas veces puede dar un valor muy próximo, como 0,99 o 1,01, y esto es debido a los errores del redondeo, no significa que esté mal calculado. Bien, vamos ya con las dos últimas columnas, las más sencillas de calcular. En la primera de ellas, que es la del porcentaje, solo tenemos que multiplicar por 100 los datos de la frecuencia relativa. Tendremos así 33, 28,
28 y 11. La última columna es la del porcentaje acumulado, que se calcula multiplicando por 100 los datos de la frecuencia relativa acumulada. Obtenemos 33, 61, 89 y 100. Una vez que tenemos la tabla construida, vamos a pensar qué información nos da cada una de esas columnas. La primera y la segunda ya la hemos visto antes. Datos y veces que se repite cada dato. Fijaos ahora en un dato de la tercera, por ejemplo, S11. Nos está diciendo que hay 11 alumnos en esta clase que tienen un hermano o menos. El 16, por ejemplo, nos informa que hay 16 alumnos en esta clase con 2 hermanos o menos. La información de las dos siguientes columnas es muy similar a las de las dos últimas, así que nos fijaremos en ellas. Mirad, por ejemplo, la columna del porcentaje. ¿Qué significan esos datos? Pues que el 28% de los alumnos de la clase tienen un hermano, o que el 11% de la clase tienen 3 hermanos. La última columna, la del porcentaje acumulado, nos dice, por ejemplo, que el 61% de los alumnos tienen un hermano o menos, o que el 89% tienen 2 hermanos o menos. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.